Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Estrella, ya muchos de ustedes me conocen. Yo tuve la bendición de conocer a Dr. David en el año 2009, cuando mi hija fue diagnosticada con glucogenosis 1A. Y 4 años atrás tuve la fortuna de unirme a este grupo maravilloso de GSD Program. Y actualmente me encuentro desempeñando como una de las investigadoras en el laboratorio de glucogenosis. Quiero tomarme un breve momento para expresar mi agradecimiento a los organizadores de la conferencia. Muchísimas gracias, no solamente como parte del programa, sino como mamá glucogenosis. Cada uno de ustedes está poniendo un granito de arena para que estas enfermedades dejen de ser enfermedades llamadas enfermedades huérfanas, y así que los médicos conozcan más cómo tratar la glucogenosis y que nuestros niños y nuestra familia tengan un cuidado especial. Cada uno de ustedes está aportando mucho. Nosotros, como médicos, aprendemos mucho de ustedes. No solamente son ustedes los que aprenden de nosotros. Nosotros hemos aprendido mucho de ustedes. Muchísimas gracias. Es el segundo año que estoy aquí y me siento de verdad muy honrada y muy afortunada de poder visitarlos este año también. Yo quiero hacer un resumen. Ya nos hemos reunido con las familias desde antes de ayer. Y quiero solamente hacer un resumen en general de lo que hemos venido hablando y desde el punto de vista del laboratorio de GSD. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Dr. David me contaba un poquito de la historia. El laboratorio se fundó en 1998 con 2 mesitas. Él siempre de cierta manera se quejaba que nunca tuvo espacio para desarrollar la investigación que él quería. Pero el día de hoy tenemos un laboratorio grande que cuenta con la mayoría de suplementos y de máquinas que cualquier laboratorio necesitaría. En el año 2005 se inició con el estudio de perros con glucogenosis, y una fecha muy importante para nosotros, los pacientes con glucogenosis 1A, en el 2011, para ser exacto, en septiembre del 2011, se dio la primera terapia genética en perros, la cual ha sido de fundamental importancia para la terapia genética que actualmente se está llevando en humanos. Yo creo que este de aquí es un personaje muy importante, es uno de los perros de Dr. David. Su nombre es Argo y es considerado como su hijo. Él no está aquí, pero ese perro para él es muy especial. Es uno de los perros. Argo fue un perro portador de glucogenosis 1A y el día de hoy tiene 12 años y es el hijo perruno de Dr. David. Posteriormente, después de que se completó el estudio con los perros, se inició el estudio con los ratones. En el año 2015, nosotros fuimos los creadores por primera vez del ratón tipo 6 en nuestro laboratorio, y en el año 2017 creamos el ratón tipo 9 beta. Actualmente presentamos ratones tipo A, 1A, 1B, tipo 6 y tipo 9 beta. Muchos de ustedes se preguntarán cómo un ratón puede tener glucogenosis. Nosotros no creamos los ratones. Hay laboratorios específicos que se dedican a la producción de estos tipos de ratones, pero básicamente se produce lo mismo que en los pacientes. Se da una alteración en la genética del ratón. Los científicos van a mutar genes específicos que causen glucogenosis y obviamente nosotros pagamos, es bastante costoso la creación. Vamos a recibir generalmente un ratón hembra y un ratón macho. Se formarán cages, como le llamamos, o pequeñas cajas de apareamiento. De la misma manera que nosotros hacemos, van a tener
hijos. Y la unión de estos ratones con genes de glucogenosis mutados van a dar lugar a la formación de ratones bebés. Como concepto general de los nombres que nosotros utilizamos o de los nombres que usamos para los ratones, podemos conseguir de este apareamiento, podemos conseguir ratones knockout, que básicamente significa ratones con la enfermedad, ratones wild type, que significa que son ratones sanos, y ratones heterocigotos, que significa que son ratones portadores como Belén y como yo. ¿Qué hacemos? Nosotros separamos estos ratones en un grupo, los ponemos a los ratones enfermos o knockout, en otro grupo ponemos a los ratones portadores y en otro grupo a los ratones sanos. ¿Qué hacemos después cuando ya tenemos los ratones bebés? Primeramente, y como ocurre en los pacientes, hacer exámenes genéticos para detectar qué clase de ratones tenemos, y de la misma manera que en los pacientes hacemos pruebas de glucosa y en los tipos cetónicos, pruebas de cetonas en sangre. Es triste y me disculpo con los protectores de animales, eventualmente tenemos que sacrificar a los animales y procedemos a la colección de diferentes órganos. En nuestro caso, los órganos que más nos interesa, que son el hígado, los riñones, tejidos, músculo, pruebas de sangre. Y de la misma manera, vuelvo y repito, como en los pacientes, hacemos exámenes de glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido láctico, ácido úrico, etc. Posteriormente, hacemos una evaluación y comparación en cuanto a grupos. El grupo de los knockout o enfermos, y hacemos una comparación en Excel de los resultados que tenemos. Parece bien simple, creo que me tomé como 30 segundos explicando eso, pero es un proceso que conlleva años. Es un proceso bastante complejo. A veces en los tipos 1A, 1B, que son severos, no es fácil conseguir ratones, no es fácil hacer que estos ratones sobrevivan. Bueno, ya tenemos una idea clara más o menos de cómo manejamos la investigación. Cómo se maneja la investigación de ratones. Quiero hablarles un poquito de la investigación que tenemos en los ratones tipo 1B. Ya todos aquí sabemos que glucogenosis 1B es un trastorno multisistémico, es decir, que afecta diferentes órganos de nuestro organismo, entre los cuales tenemos el hígado, los riñones, el sistema inmunológico y los intestinos. En el año 2003, fue creado el primer ratón 1B. No fue creado en nuestro laboratorio, fue creado en una institución en Estados Unidos llamada NIH. Y en el 2017 nosotros decidimos oficialmente realizar la investigación en este tipo de ratones. Tenemos claramente la fotografía aquí, podemos observar que este es un ratón wild type, y el pequeño es un ratón knockout o portador de la enfermedad. Y de la misma manera, es increíble cómo la fisiología y la anatomía de los ratones con 1B es parecida o similar a la de los pacientes. Tenemos aquí un ratón 1B con hepatomegalia o con el hígado agrandado, y un ratón normal o un ratón sano con el hígado normal. Y de la misma manera, en la fotografía de abajo, tenemos el hígado y los riñones, que se puede observar claramente la diferencia. Actualmente contamos con dos tipos de ratones para tipo 1B. El uno se llama ratón 1B global. ¿Qué significa esto? Que la mutación que presenta ese ratón está afectando a todos los órganos que
afecta la glucogenosis 1B, es decir, hígado, riñones, sistema inmunológico e intestino. Pero este tipo de ratones es sumamente difícil de mantenerlo vivo, por lo que nuestros investigadores han decidido crear ratones 1B, pero que sean con mutaciones específicas para la médula ósea. ¿Qué significa esto? Que la mutación no se realizó a nivel global, como el caso del ratón global, sino que en este caso los ratones tienen solamente la afección en la médula ósea. Y eso nos ayuda a que los ratones tengan un índice de supervivencia mayor. Dr. David habló un poquito. Desde el año 2009 se está tratando de buscar una terapia genética para glucogenosis 1B. Hay 2 generaciones que se han realizado ya de terapia genética para este tipo de ratones. En el 2009, la primera terapia genética podemos observar claramente la foto de un ratón gordito, de un ratón no se ve tan saludable, pero un ratón que sobrevivió. Obviamente somos perfeccionistas, como Dr. David siempre dice. La segunda generación se dio en el año 2017, se logró supervivencia, la composición corporal del ratón mejoró, como pueden ver en la fotografía, se previno adenomas, pero en estas 2 generaciones de terapia genética, lamentablemente, lo que más preocupa a los pacientes con 1B es la neutropenia y lamentablemente todavía no se ha podido corregir este problema. ¿Qué se espera en la tercera generación? Y es en lo cual nuestros investigadores están trabajando actualmente. Se espera no solamente una buena composición corporal, no solamente una reducción en el tamaño del hígado, sino tratar todos los órganos y en este caso el problema de la neutropenia. El objetivo principal en el cual actualmente nuestro grupo está trabajando es que la terapia genética no ayude solamente, como antes mencioné, al hígado, sino curar a todos los órganos afectados en glucogenosis 1B. Ahora, sabemos, aquí hay muchos pacientes con glucogenosis 1B. ¿Cuál es la mayor preocupación? Los neutrófilos, la neutropenia. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a nuestros niños de provocar enfermedades bacterianas o infecciosas graves. A lo largo de la investigación hemos descubierto que el problema de los neutrófilos no se encuentra en la médula ósea. La médula ósea produce normalmente los glóbulos blancos o neutrófilos, pero lamentablemente hay una alteración en el proceso de diferenciación de los neutrófilos. Para que se formen los neutrófilos maduros, para que lleguen a una edad madura, los neutrófilos necesitan pasar por diferentes etapas, podemos ver ahí. Nuestras investigaciones, no voy a decir han llegado a la conclusión, pero nos indican que hay un problema que la médula ósea produce los glóbulos blancos o neutrófilos. Y este es el problema en los neutrófilos. No se diferencian muy tarde o a medio camino mueren. Eso es lo que hasta este momento tenemos por seguro. Para el estudio de esto se ha creado un estudio, una línea celular denominada células HL60. Nuestros pacientes con 1B presentan neutropenia, es decir, neutrófilos bajos. Eso sería casi imposible hacer estudios en pacientes, es decir, tomar una muestra de neutrófilos sería como ponerles más enfermedad a los pacientes. Es imposible pensar en que esta investigación se realice con pacientes. Lo que nosotros hemos creado son neutrófilos, yo los llamo de cierta manera neutrófilos sintéticos. Estos neutrófilos sintéticos llamados HL60
los hemos editado el gen de las células y así tenemos células que están creciendo continuamente en nuestro laboratorio, no precisamente de los pacientes, pero células de otro laboratorio con 1B. Y en esas células estamos realizando los estudios con medicamentos y tratando de entender mejor el proceso de diferenciación de los neutrófilos. Ese es, en los tipos 1B, esa es otra de las investigaciones que nuestro grupo está trabajando. Ahora también, como les mencioné, tenemos los ratones tipo 6. Los ratones tipo 6 sí fueron creados en nuestro laboratorio. Es el primer ratón creado oficialmente en nuestro laboratorio y de la misma manera los ratones de tipo 9 beta. Tipo 6 y tipo 9 son glucogenosis que son consideradas glucogenosis raras porque comparado con tipo 1A o 1B, la severidad clínica de estas enfermedades no es severa, es considerada una enfermedad moderada. Ahí podemos ver los genes alterados y, como ustedes saben, los familiares aquí con tipo 9 causa hepatomegalia o hígado grande, retraso en el crecimiento, niveles bajos de glucosa, niveles altos en triglicéridos, colesterol, etcétera, y cetonas elevadas en sangre. Puede ser considerada, como vuelvo y repito, de las más leves comparados con los otros tipos y muchas de las veces puede ser mal diagnosticada. Los doctores no tienen un conocimiento de la enfermedad. Nosotros creemos que hay muchísimos más pacientes con tipo 6 y con tipo 9, pero lamentablemente con diagnósticos que no son correctos. Tenemos estos dos grupos de ratones y básicamente lo que hemos encontrado que estos ratones tienen características similares a sus hermanos. Por ejemplo, en la primera foto que mostraba yo con el ratón tipo 1B, se mostraba una diferencia gigante entre un ratón enfermo y un ratón normal. En estos tipos, como ustedes pueden ver, todos los ratones tienen el mismo tamaño. Nadie puede reconocer cuál es el ratón enfermo o cuál es el ratón portador o el sano ahí. Es lo mismo que está pasando en nuestros pacientes. No se pudo apreciar casi ninguna diferencia en el tamaño y en la apariencia física de los ratones. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Si ustedes van al internet, casi no hay investigación acerca de estos tipos. Nosotros queremos caracterizar al ratón y tener más información acerca de este tipo. Queremos conocer la fisiología del hígado de estos tipos de ratones y cómo funciona en el metabolismo, hacer una comparación entre ratones knockout o ratones enfermos y ratones sanos. Y estas futuras investigaciones obviamente van a ayudarles a ustedes, a nosotros como pacientes, para poder llevar mejor la enfermedad. Ahora, un contexto de diferenciación entre tipos. ¿Qué ha pasado con estos ratones cuando hemos hecho los diferentes exámenes de glucosa en ayunas de cetonas? Como podemos ver en la primera fotografía, se realiza periodos de ayuno entre 6 a 8 horas en los tipos 9 y 6 y no se registró hipoglicemias severas, no se registró niveles de azúcar muy bajitos. En los ratones enfermos, los ratones knockout, las glicemias se mostraron dentro de los valores normales, pero un poco menores comparados con sus hermanos sanos o wild type. Y los niveles de cetonas sí se encontraron altos en estos ratones comparados a los ratones sanos. En un contexto comparativo podemos observar el ratón de arriba se ve feliz, no sufre mucho sin comida, pero en los ratones tipo 1A y 1B
probablemente a la hora o a las 2 horas de ayuno, lo más probable es que ese ratón muera porque presenta hipoglicemias muy severas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de cómo debería lucir un hígado sano y cómo es el hígado de un ratón tipo 6 y tipo 9. En la primera foto podemos observar un hígado que se presenta sano. Los pequeños cuadrados en color violeta son las células y ustedes pueden ver que todas las células están alineadas de manera parecida, de manera ordenada, y todas lucen del mismo tamaño. Ahora, ¿qué pasa con los ratones tipo 6 y tipo 9? El hígado podemos observar que presenta acumulaciones de glucógeno. Aquí claramente se puede ver la diferencia entre una figura y la otra. Y los cuadrados, como ustedes pueden ver, hay unos más grandes, unos más pequeños y todos desorganizados. Entonces, esa es en los cuadrados blancos es la acumulación de glucógeno que estos ratones tienen. ¿Qué pasa cuando envejecemos? Tenemos un hígado normal con una carita feliz y en ratones ancianos, que nosotros consideramos un ratón anciano más o menos entre las 50, 60 semanas, podemos encontrar un hígado que está irritado, que probablemente está queriendo desarrollar a lo mejor fibrosis, y porque hay una acumulación continua de glucógeno. Esta es una investigación que todavía estamos llevando a cabo y las conclusiones que por el momento podíamos dar es que tanto ratones tipo 6 y tipo 9 presentan signos y síntomas moderados o leves y comparados con los hermanos sanos y con los hermanos portadores. Presentan hígados agrandados, hepatomegalia, cetonas elevadas en periodos de ayuno de 6 a 8 horas y en edades adultas, como pudimos ver en la fotografía anterior, los ratones pueden presentar deterioros o alteraciones en el hígado. En la primera fotografía podemos observar el ayuno. Los ratones comenzaron con una glucosa en ayunas más o menos entre los 150 a 160 y a las 24 horas podemos ver glucosas entre 140 a lo mejor. No se presentaron hipoglicemias severas. Okay. Otra de las investigaciones que estamos llevando a cabo hace unos pocos meses, básicamente espero que entiendan, es un poquito complicado, casi no pude encontrar el significado en español o la traducción en español. Lo que hacemos es, tenemos un ratón tipo 6 que es portador y tenemos un ratón tipo 9 portador, hembra macho, y lo que hacemos, vamos a ponerlos para que tengan bebés y lo que vamos a obtener son ratones con 2 copias mutadas en diferentes genes, es decir, una copia mutada en gen para tipo 6 y una copia mutada en tipo 9. Es solamente por darles un ejemplo los tipos. A esto se le denomina heterocigosidad sinérgica, es decir, que un ratón presenta 2 mutaciones o 2 alteraciones genéticas en 2 diferentes genes que están causando la glucogenosis. Dr. David piensa que más o menos hay un 4% de pacientes de nuestra comunidad que presenta este tipo de mutaciones. Y hay muchos doctores que no creen en esta versión y que no piensan que presentando 2 mutaciones de hecho causen la enfermedad. Pero se ha observado que pacientes que presentan 2 mutaciones o sean portadores o carrier de estas 2 mutaciones en genes diferentes, sí presentan síntomas y sí necesitan tratados. Creo que conocimos 2 pacientes ayer con diferentes mutaciones que los médicos no creen que sea glucogenosis, pero Dr. David
piensa que sí requieren tratamiento, no hay que pasar por alto, y para eso hemos creado este tipo de investigación en los últimos meses para eventualmente demostrar que sí presentan síntomas, que sí es un tipo de glucogenosis y que sí se requiere tratamiento. ¿Y cuáles son los planes de nuestro laboratorio? Eventualmente vamos a continuar con el estudio de los tipos 9. En nuestros planes está el tipo 9 alfa y el tipo 9 gamma, que no hay investigación para estos tipos, o si la hay, la investigación es realmente muy poca. Muchísimas gracias. Quiero mencionar a nuestro grupo de trabajo, doctor John Mowgli, que es nuestro líder, que es el señor de los ratones, le llamo yo, doctor Jung-Ho Cho, doctor Lane Wilson y nuestro futuro doctor que está aquí presente, futuro doctor Corbinian, que gracias, sin este equipo, nada de la investigación que nosotros realizamos sería posible. Y por supuesto, nuestras instituciones, yo trabajo para el Yukon Health, el Hospital de Dr. David, Connecticut Children's, y obviamente muchísimas gracias a la Asociación Española, que gracias de corazón.